Probando, probando. Probando, probando, probando. Ok, ¿me oigo? Creo que sí. Voy a subir el volumen porque suena como un eco. A ver. Bla, bla, bla. Ahí voy, ¿eh? Estoy en problemas de audio. Probando, probando. Bueno, ahí todavía se oye la estática, pero creo ya más relax. Ok, entonces vamos a comenzar. No sé si siempre se oye y tal vez es la primera vez que lo noto, pero se oye rara. Ahí sí. Bla, bla, bla. Ahí sí está el volumen al máximo del micrófono. Pero bueno, bienvenidos a la rebelión en la caverna. Todos los conectados. Me da mucho gusto continuar en nuestro noveno episodio, el cual ahora tiene como título La Diada. ¿Qué es la diada? Vamos a ir a los aspectos semiológicos del arte y eso es lo que trabajaremos el día de hoy. Lo semiológico que tiene que ver con un teórico que se llama Saussure. Pero bueno, ahorita obviamente tengo presentación y esperemos que hoy todo quede súper bien. Esperando que el audio no falle. Digo, porque la prueba se oyó como rara, se oyó una estática. Espero que se esté grabando bien, grabando. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, haré una última prueba. Honestamente, ¿qué tiene de diferente? Solo moví la cámara, no sé si al momento de jalarla. Ok, ya se ve mucho mejor. Ok, ahora sí, habiendo terminado las pruebas de audio, es que justo aparte tenía junta de 6:30 a 7:30, me tuve que salir a las 6:58, pero aquí ando. Hola Elsa, ¿se puede ver en otro momento? Sí, siempre Twitch te lo guarda una semana, en el mismo canal lo vas a poder ver y lo he estado subiendo a YouTube. Les comparto si quieren la playlist antes de empezar el tema. Denme un segundo. Les comparto la liga en el chat. Aquí está. Ok, va. Entonces ya me oigo bien, ya tienen la información. Llevamos 6 minutos ya en vivo, perdiendo el tiempo en el audio. Les digo porque no tuve tiempo. Pero bueno, entonces vamos a continuar. Muy bien, Elsa. Ahí me enseñas cómo te quedaron tus ejercicios
Entonces, vamos a comenzar. El tema es la diada, que es la semiología. Vamos a hablar al respecto. Es un tema súper, súper importante para los creadores en general, lingüísticos, sonoros, dibujantes, pintores, fotógrafos, hablantes. De eso se trata nuestro tema, que bien se pudo haber llamado el signo. Ok, entonces, aquí vamos a comenzar con ese círculo. Ese círculo es la base de nuestro tema. Ese círculo es el todo. Ese signo puede ser, bueno, ese círculo puede ser una pintura, puede ser una película, puede ser una palabra, puede ser una expresión, o sea, simplemente sonreír, puede ser lo que ustedes quieran, y ahorita lo vamos a ir notando, porque estamos ante el todo en cuanto a las maneras de comunicar. Ok, si estoy al audio, le voy a bajar a la música. Ok, entonces, ese círculo es la diada. Ahí solamente es un signo. Un signo puede ser absolutamente todo lo que les digo. Puede ser un play, puede ser una A, puede ser un árbol, puede ser un recuerdo, puede ser un sonido. Y obviamente como creadores partiremos de ahí. Nuestro signo tiene dos caras. Es una dualidad. Esas dos caras es lo que vemos y lo que puede significar. A lo largo de esta como presentación vamos a empezar a ver que todo esto tiene una justificación perfecta. Entonces, esas dos caras, ¿qué son? Tenemos la inicial, que es la imagen acústica. Ok, la imagen acústica parece como algo así, como eso, ¿qué es? O sea, la imagen acústica es lo inmediato. Puede ser desde una silla, que antes de ser una silla eran maderas unidas, que no tenemos idea para qué sirve. Podría ser una pila de ladrillos que al final terminan volviéndose una pared. Puede ser una serie de sonidos que terminan siendo una palabra. Y esa es la imagen acústica. Esto se le conoce como fenómeno fónico. El fenómeno fónico entonces es lo inmediato. Y dicen, entonces, estos fenómenos fónicos tienen que ver con ¿qué? ¿Solo sonido? No. Acá, en cuanto a solo sonido, no es porque estamos hablando de la inmediatez. Obviamente el sonido es parte de un signo, como nuestras palabras, pero les voy a poner 5 ejemplos para que chequen exactamente a qué me refiero con la inmediatez y vamos a entender que esos significados que ahorita les voy a poner son universales porque existimos. Tal vez el sonido, otra vez vamos a regresar a lo alienígena. Podríamos estar escuchando ahorita mismo un sonido alienígena, ya como no sabemos de su existencia, jamás lo reconoceremos. Pero estos 5 ejemplos acústicos para que vayan entendiendo que la imagen acústica también es un fenómeno sonoro, son los siguientes. Pondré el sonido y en teoría ustedes van a reconocerlo. Entonces, ese sonido tiene una referencia que todos ubican. No hay nadie en este planeta que no conozca ese sonido y de ahí vamos entendiendo que lo inmediato es un sonido que son frecuencias en una altitud, en un tono, en un orden específico y nos generó un significado. Pues el siguiente ejemplo sería este. ¿Sí lo oyeron? Yo no lo oí, lo vuelvo a poner. Déjenme volverlo a poner. Igual, es un sonido acomodado por frecuencias específicas que todos reconocieron.
una campana. Primero era el perro. Obviamente es más complejo el sonido de la campana porque es un sonido artificial, pero lo inmediato pasó y ustedes encontraron el sentido. El que sigue es más actualizado. Entonces aquí tuvimos un fenómeno súper específico para nuestro tiempo. La campana, piensen para nosotros la campana, por ejemplo, a mí lo que me recuerda inmediatamente es cuando pasa la basura. Pero ¿cuántas puertas no tuvieron campana antes que timbre? En este caso, lo que había pensado como tercera opción era el sonido de un teléfono. Honestamente, muchos de los que están viendo este video nunca conocieron, bueno, tal vez lo conozcan ahí conectados, pero el sonido de los teléfonos estacionarios, o sea, ya no es algo que suene. Incluso la mayoría de nosotros tenemos nuestro celular en vibrador, porque, bueno, a mí, por ejemplo, me angustia. ¿Quién me está llamando? ¿Para qué me quieren? ¿Qué quieren de mí? Entonces es mejor tenerlo en vibrador. E incluso cuando sale ese sonido en las películas, luego ya sé que alguien está llamando. A eso me refiero con lo fónico y el significado. Después hay aparte fenómenos culturales que los sonidos no solamente tienen que ver con reacciones, sino con todo un contexto popular. Porque, o sea, ya ahorita sería pop, pero piensa que lo pop es del siglo XX, pero lo popular ha existido desde que la gente se junta. Este sonido, en teoría, deberían de reconocerle. Entonces, aquí vamos teniendo el conocimiento del personaje Tarzán, que pasa de los cómics a las películas y después trasciende un siglo de cultura popular y se vuelve su grito una trascendencia. Ese es un contexto temporal. Y tenemos un contexto local como el siguiente sonido, que tal vez un tailandés no reconocería, pero cualquier mexicano reconoce cuando se oye. Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan. Entonces esas son las referencias sonoras a pensar en imagen acústica. Obviamente les mencioné ya la silla, les mencioné una pared, les menciono una piedra, que todo es algo que existe y nosotros le asignamos un significado. Entonces, continuando con lo visual, vamos aparte construyendo realidades de acuerdo a lo que conocemos y abstraemos en símbolos para evitar como acomplejar el lenguaje. En este caso ya empezamos con lo visual, con lo dibujístico. Lo que ven ahí no se parece a ninguna de sus casas. Incluso no estoy seguro que en un Airbnb donde yo me haya quedado al menos se parezca exactamente como lo que están viendo, y aún así todos en kinder, en primaria, dibujamos nuestra casa así. E incluso si alguien traza un croquis, su casa la dibujarán así, lo cual es algo que visualmente le asignamos el significado de hogar, aunque les digo, mi casa es cuadrada y he vivido en casas cuadradas desde niño, me he albergado en hoteles bonitos, pero no lucen exactamente así. Entonces, ¿cómo vamos aparte reorganizando visualmente algo? O sea, vemos ahí el triángulo, el cuadrado y se vuelve ya una casa, pero realmente no lucen así. Entonces vamos transformando lo visual hacia ideas específicas. El que sigue, todos ubican que es un mar tranquilo, estático. Espero que todos los que están viendo esto ya hayan visto el mar, porque parece una tontería. Yo conozco el mar desde niño, o sea, no era adinerado, pero sí iba a la playa. Pero o sea, me ha tocado a lo largo de mi vida gente que dice, no, yo no lo conozco.
Wow. Pero bueno, es el mar. El mar, aquí tenemos un mar que nos pertenece al imaginario universal, pero ahora, ¿qué tiene de diferente este mar con este mar? Los contextos cambian y los autores también cambian la imagen. Esta imagen está sacada de Google poniéndole simplemente mar. Esta imagen tiene otro significado. Esta imagen no la pueden encontrar en Google porque el contexto es que es tomada por mí. Yo sé que parece, eso es trampa, ¿cómo íbamos a saber? Pero tiene que ver con quién está emitiendo el mensaje, el mar. Puedo universalizarlo todo y decir, ahí está, una playa es Cipolite, vayan, está muy cool. Acá, obviamente, el significado, que sería lo de abajo, simplemente es una foto mía, incluso ya tiene un chorro, es como del 2012 o 13. Pero bueno, entonces, el cómo se emite algo puede ser exactamente todo, bueno, para todos lo mismo, pero el emisor puede cambiar el significado, el contexto puede cambiar el significado y así subsecuentemente. Entonces, ese es el concepto. Teniendo ahora sí ya las dos caras de la diada, que es la imagen acústica, que es el fenómeno fónico que les había puesto, lo inmediato, y el concepto. Que el concepto puede variar de acuerdo a quién lo muestre, dónde se muestre, cuándo se muestre, y así vamos encontrando la complejidad de los signos. Por ejemplo, esos dibujos que tenemos ahí como imagen acústica, estoy seguro que todos lo interpretan con un sonido que es A. Piensen que el sonido A lo puede hacer una cabra, lo puede hacer un gato, puede hacer varios animales, pueden hacer ese sonido, pero no lo asocian a estos dibujos porque nosotros empezamos a darle un sentido, a tratar de ligar ideas de distintas maneras y decidimos que esa A puede ser para ahora, para amá, para etcétera. Pero aparte, no solo es un componente en nuestras palabras, en nuestra escritura, en nuestro lenguaje, sino le empezamos a dar un valor más allá. Entonces, lo que era simplemente un sonido vuelto imagen, se volvió un componente en el total de una palabra y después el signo se transformó en fenómenos socioculturales, políticos y demás en momentos como este. La A, igual podía poner la A arriba, pero esa A, por ejemplo, a mí sí me gusta mucho la política, he leído libros de política, no soy un licenciado en política para que no digan, ahora dice que es político, no, o sea, sí me gusta, pero es diferente leer sobre, hacerlo. Lo que más me importa es la universalización de ese signo. Que si lo vemos, por ejemplo, en Azteca Noticias, si lo vemos en el Universal, grupo anarquista destruye parada de autobuses. Entonces, alguien que no entiende ese signo entendería la anarquía no como, como un tratado político o una mentalidad, sino en destrucción, casi casi apocalipsis. Cuando la anarquía es un sistema social que al final es de autodeterminación, de ser independientes, de no tener líderes, no de destrucción. Tal vez los métodos para lograr la anarquía sí lo llegan a mencionar, o sea, en sus principios, pero no es el fundamento. Entonces aquí pasamos de una a una anarquía. Y una anarquía que puede verse desde lo general hasta lo particular y entender sobre qué va. El siguiente ejemplo, en el pecho de Demi Moore, ahí ven una A. Aquí, por ejemplo, volvemos a cambiar el concepto de la A y en el libro de la letra escarlata, la A tiene que ver con adulterio.
obviamente aquí tiene que ver con un castigo. Entonces, así como a los judíos se les ponía la estrella de David en el brazo en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial para estigmatizarles, en la historia de la letra escarlata les ponen la A para estigmatizar a las que creen adúlteras. Y así andaban por la vida con su A, como para que supieran, mira. Entonces, aquí la A volvió a cambiar de sentido. La tercera A ya tiene que ver con un contexto popular que deberían de entenderle todos los conectados, que es Avengers, fenómeno cultural. Yo leo cómics desde que era niño, entonces yo conocía la A de Avengers desde, que será, 7 años, cuando era realmente conocimiento de ñoños lo que sabía, pero ahorita realmente todas mis tías lo conocen, mi mamá sabe de Avengers y obviamente sí, ella me compraba los cómics, pero no creo que haya puesto atención cuando yo era niño. Y ahora se volvió un fenómeno popular. Entonces se puede decir que es el mainstream de la cultura pop. Y así vemos como la A ha cambiado a lo largo del tiempo. Otro signo que cambia es S, el cual seguramente, bueno, esta misma clase la he dado. Lo primero que dicen los alumnos cuando pongo ese signo es, ¿por qué pone eso? Obviamente es una clase y el contexto donde van poniéndose los signos van a cambiar. Pero, entonces, ¿qué es primero a lo que se asocia? A este señor horrible que causó caos y destrucción en el siglo XX. Obviamente todo lo que logra en el siglo XX viene a ser la representación de lo maligno para nuestra sociedad contemporánea. Pero es bien interesante que ya vamos para 100 años de que pasó eso, llevamos 80 más o menos, y aún así sigue siendo el símbolo de la maldad de nuestra cultura contemporánea. Pero al final, a lo primero a lo que lo asociamos es a eso. Y más porque el cine y la cultura popular está repleto de eso. Aunque, por ejemplo, cuando empecé a dar clases sobre semiología en el arte, lo que más vendría al caso con, por ejemplo, mis generaciones, porque ahorita voy a poner a sus generaciones, sería esto, que son los neonazis. Es cuando lo nazi llega a América y son como casi anarconazis de que, sí soy muy malo y soy racista. Entonces ellos empiezan a actuar con este sentido y ya no tiene que ver con un régimen del Tercer Reich, sino discriminar, xenofobia, pues la pureza racial, pero ya tiene que ver con una americanización de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Les digo, cuando empecé, ahí sí ya tengo entonces dando mucho este tema, más o menos de las fotos de la playa, pero en la actualidad, aparte ese signo ha cambiado. Extrañamente, nuestra actualidad ahora tiene otro significado, ese signo, y se asocia más con la ultraderecha, con gobiernos como el de Trump, con personas como Elon Musk, que obviamente dice que lo hicieron así sin intención, pero no es tan listo para crear todo lo que existe en Tesla, pero sí es suficientemente listo que para hacer ese signo está ofendiendo a personas en todo el mundo y tiene que ver con segregación racial, con suprematismo, con oligarquías. Entonces todo eso ha cambiado el sentido, aunque lo que realmente ese signo representa no es nada de lo que el siglo XX hacia acá ha marcado, sino que ustedes creen que los signos se inventaron de 1900 para acá. No, realmente la svástica tiene que ver con todas las culturas porque finalmente es una cruz yendo más allá, los puntos cardinales extendiéndose. Y aquí vemos muchos ejemplos: hindúes de Ghana, chinos, etiopíes, celtas, cristiano, asiático, etcétera, que tienen que ver con el mismo signo, con una pureza, con un extendimiento de simbólico, no hacia lo negativo, sino hacia la trascendencia. Todo esto se resume en una palabra que es contexto. Acá, entonces, todo esto, los signos se analizan de dos maneras, que es la diacronía, que es por época, y la sincronía, que es una evolución.
¿va? Entonces así vamos entendiendo que los contextos se pueden entender como un avance o como un momento específico, como lo hemos venido haciendo. Acá entonces terminamos para entender la diada, que la imagen acústica es el significante y el concepto es el significado. El significante denota, el significado connota, que es lo que es rápido y lo que es compuesto de lo cultural. Por ejemplo, les dije que esta clase íbamos a mencionar a Marcel Duchamp. Aquí tenemos la imagen acústica de su mingitorio. El mingitorio, todos los hombres que vamos a edificios públicos, porque en las casas casi no hay mingitorios, pero vemos un mingitorio diario. Ahí orinamos, pero ya teniéndolo en el contexto de la clase, vamos viendo que ese mingitorio es la pieza de la fuente de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp crea ese mingitorio porque le batean el desnudo bajando las escaleras los académicos de cubismo, Metzinger y Gleises, creo que ya los mencioné. Y entonces, gracias a eso, se burla de ellos creando la pieza que se llama La Fuente, que es ese mingitorio. Aquí, entonces, estamos analizando ese mingitorio en un contexto diacrónico. Ya tenemos de quién es, ya vemos de dónde viene, que es una burla, es una queja, y el mingitorio sigue siendo mingitorio. Ya si analizamos toda la evolución de Duchamp, tenemos la creación de sus ready-mades, piezas muy famosas como esta que se llama Aire de París, donde él pasa la probeta y agarra aire de París. Obviamente sigue burlándose del arte. Tenemos esta, es Lash UQ, que es la Mona Lisa intervenida, le pone bigotes y su significado tal cual vendría a ser como she's got hot ass, o sea, tiene como un trasero ardiente. Tenemos momentos como el de Rose la Vie, que es cuando Marcel Duchamp se disfraza de mujer para burlarse de las que son asistentes a las inauguraciones de arte, que viene a ser un performance, pero sigue siendo todo una burla hecha por Marcel Duchamp. El Gran Cristal, que es lo más como simbólico, más surrealista, tiene que ver con una complejidad muy específica de que está roto, habla de su propia sexualidad. Tiene los pasos, es literal una máquina de café, pero impresa o pintada en un cristal. Entonces se saca mucho de la manga el hecho de que está rota, pero habla de su propia sexualidad. Entonces acá es como irse encontrando en la ocurrencia, pero es parte de usar la imagen acústica y los conceptos de acuerdo a Marcel Duchamp. Ya sé qué pasó. Entonces todo esto que estamos viendo de Marcel Duchamp tiene que ver con un estudio sincrónico, que es la evolución de la obra de Marcel Duchamp, del desnudo bajando las escaleras, al mingitorio, a los ready-mades, a las burlas, el intervencionismo en la Mona Lisa, los performances. Pero realmente la pieza que podemos entender de Marcel Duchamp para entender la diada sería esta, Etant Donné. Se conoce en español como La Cascada. Etant Donné es después de 20 años, Duchamp ya no hace obras, pero les promete hacer una gran última exposición y entran a la galería y solo ven la puerta. Una galería vacía con una puerta vieja que recolectó en algún lugar, un ready-made, y lo metió ahí. Igual esto de ready-made se conoce como objet trouvé, objeto encontrado. La puerta vendría totalmente al caso en ese sentido. Y viene a ser una imagen acústica inerte. Una puerta y ya, un ready-made más. Pero lo que había dentro de esa puerta es esto, una instalación. Leí en uno de los artículos donde estuve investigando otra vez, porque siempre, aunque ya me sé la historia, es bueno saber para ver si hay nuevas perspectivas. Dicen que es la primera instalación, pero no es la primera instalación. Acá lo que tenemos es una instalación hiperrealista con látex, con ramitas, con una válvula de gas y que tiene que ver
con el tema que estamos viendo, que es la perfecta idealización artística de la díada del signo, que tenemos lo inmediato, que es una puerta, y el secreto que se esconde entre los hoyitos de la puerta es esta mujer que se vuelve el arte académicamente como lo conocemos. Entonces, se podría decir que la portada del libro y el contenido del libro vendrían a resumirse en esta increíble última pieza de Marcel Duchamp, La Cascada. Acá, entonces ya tenemos que es la puerta, la imagen acústica, el concepto es la belleza, que hay que realmente buscarle para entender la obra. Y entonces el cómo está acomodado es la sintaxis, el cómo se muestra, encontrar una imagen vacía, el esconder el significado, vendría a ser aquí, el estudio, aquí tenemos bueno, la creación, o sea, sin estar pegado a la pared, así vendría a verse. Y la manera en la que se dice tendría que ver con la semántica. La semántica tiene que ver más con lo lingüístico específico, pero es, o sea, cómo se acomoda sintaxis. La manera en la que se acomoda la semántica. Obviamente, así como ahorita estoy hablando, igual podría ser así como más así. Estoy hablando de semántica. Eso es. O como habla Yoda, vendría a ser como la sintaxis. Pero, entonces, eso termina por ser nuestra diada, que es lo que vemos es una cosa, lo que puede significar es otra. Ya lo habíamos visto un poco con Joseph Beuys, pero bueno, aquí está. El señor que está arriba de mí es Saussure, el lingüista. No se los mencioné hace rato, pero ahí está. Todo esto que les expliqué es de ese señor, se llama Saussure. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar con imágenes que tengan que ver con nuestra identidad. Otra vez, vamos a tener que hacer un contenido que sea relativamente universal, pero que realmente tenga que ver con nuestra propia, bueno, no, ya sería reiterativo, con nuestra personalidad, ¿va? Ok, en mi caso voy a tomar algunos objetos que en mi individualidad son importantes, piensen en algo, con todo lo que hemos visto de identidad, de Duchamp, de Joseph Beuys, busquen algo que no sea, o sea, yo sé que algunos de ustedes, sí, amo los animales, amo el anime, amo las culturas prehispánicas. Ok, pero busquen objetos. Por ejemplo, si es prehispánico, podría ser de esos como de gritos de los aztecas que le soplas y sale. Si es como animal lover, podrías meter un collar. Si les encanta el graffiti, un aerosol, pero que solo ustedes entiendan. ¿Va? Entonces, ahora sí. ¿Qué? ¿Pablo usando una regla? Sí. Tal vez sea la primera y última vez que me vean, pero es que quiero dividir mi hoja porque lo que yo haré tiene que ver con otra parte de individualidad. Ahí sí, para los que no sepan también, toco la guitarra, no profesionalmente, pero sí la toco, la guitarra. Entonces quiero dividir y ya veré para cuántos me da tiempo de utilizar. Mi plan es, dentro del total de mi hoja, haré un contenido, dos contenidos, tres contenidos, final contenido. Cosas universales que tendrán un valor personal y así el concepto, el significado se adecuará a mí. Ok, piensen en algún objeto que dibujaremos que se vea universal. Sí es importante que no tenga una gran personalidad, como de que digan, ay, luego se ve que es tuyo. No, o sea, que sea primero lo universal y ya después vemos el contenido que tiene que ver con ustedes, que el arte debe de ser así. Déjenme acomodar mis pantallas. Porque lo que yo voy a hacer, les digo que tiene que ver con mi parte musical, pero realmente
bueno, cualquiera lo puede tener, que es una guitarra. Entonces partiré para crear mi guitarra. Todo esto que hago simplemente tiene que ver con, para que se vea más universal, porque obviamente cada quien tiene su trazo y en mi caso luego se notaría, entonces voy a tratar de hacerlo lo más X posible. Yo sé que siempre es buscar como nuestra propia como identidad visual, pero aquí quiero que se note relativamente, o sea, que lo podría haber hecho Juan Pérez, Laurita Ayala, no solo yo. El contenido tendrá que ver conmigo. El total final no. Entonces, por eso empecé generando lo más X posible. Eso se lo recomiendo también a ustedes en lo que vayan a elegir.
Ok, entonces mi hoja la dividí en 4. A propósito, voy a continuar con una especie de apropiación de distintas imágenes que fueron importantes, bueno, son todavía, bueno, pero tienen que ver más con una identidad, con un momento específico. Y es por eso que elegí estos elementos y esta manera relativamente neutra para la realización de esto. Obviamente yo, al ser un artista digital, esto lo podría hacer 1000 veces más rápido y mejor en digital, pero está interesante hacerlo también a mano para ver qué sale.
Entonces vamos teniendo una guitarra, sus pedales. Obviamente todo esto se va a adecuar a algo muy específico. Vamos a ver una vez acá, el que el otro le puse su signo, su marca. Y finalmente lo uno con algo más artístico, según, como para recontextualizar.
Si oyen que los lápices se caen, la gatita anda latosa otra vez. Y bueno, aquí seguimos creando. Y ya casi terminamos. Ok. Acá de lo que falta, ahorita me llegó un mensaje, pero ahorita respondo o contextualízame. Quien me mandó el mensaje espero en la transmisión. ¿Cómo van? ¿Qué piezas decidieron hacer? Los que nos están viendo en las transmisiones grabadas, ¿qué es lo que decidirán hacer? ¿Qué objeto creen que tiene y vale la pena hacerse en este ejercicio? ¿Tiene algún valor más allá de lo que sería para cualquiera?
dicen en nuestro chat, dice, simplemente la Coatlicue es bastante famosa, pero para mí siempre fue muy especial y casi es mi musa. Siempre digo que ella es mi esposa. También me ayudó a aceptar quién soy por su significado cosmológico. Súper bien quien me haya escrito eso. No sé si quiera que diga su nombre, por eso lo digo así. Súper bien. Sí, justo es encontrar lo universal. Bueno, encontrarnos en lo universal. Acá, si quieren, yo ya que estoy por terminar, les platico. Yo también toco, no profesionalmente, más bien los objetos que estoy dibujando tienen un valor importante para mí porque es mi primer guitarra. La primer guitarra obviamente empezó a chafear y tuve una de dos opciones, comprarme otra o intervenirla. Entonces la pintorrejé toda y la tengo ahí guardada casi como un ready made. Y es por eso que tiene un valor súper importante para mí. Y los otros dos elementos que puse son mis dos primeros pedales, que ninguno de los dos es el que uso ahorita, pero sigo usando las mismas marcas porque me gustan mucho. El primero, este que estoy dibujando, lo compré saliendo de trabajar, tenía sobre 15, 16 años. Sí, los millennials trabajamos desde esa época. Y no, sí, soy millennial. Y ya fui a una tienda de música, les dije qué música me gustaba, me recomendaron ese. Obviamente de aquellos tiempos a ahora se me llegó a descomponer, pero me gustó tanto que lo volví a comprar. El segundo fue mi primer pedal grande, que no era de los buenos, pero parte de lo que hago, los sonidos así raros que luego me gustaba hacer, ahí vienen. Entonces ya en mi época laboral bien, lo volví a conseguir, literal, tuve que poner ese modelo y ya no existe. Y al final sí lo conseguí, para que suene exactamente como sonaba en aquella época. Dicen, porque una vez lo platiqué con un músico. No, pero entonces no evolucionas. Yo quiero crear lo que me gusta. O sea, la evolución es relativa. Entonces, por eso tiene valor de importancia para mí. Ok. Y ya casi en el final de la clase. Perdí mi color negro. Ya lo ya para terminar casi. Entonces este también se descontinuó y lo cambié. Y el último dibujo, la última sección de estas páginas, tiene que ver con que en esa primera época de artista musical fue en la prepa. Entonces tenía mi guitarra que me la regaló mi papá, eso a los 15, pero no la supe usar como hasta los 16. El pedal que les digo que me compré, el pedal que me gustó para mi sonido, y era preparatoriano y honestamente era mal alumno. Entonces luego yo y mis amigos músicos nos íbamos de pinta hacia la autopista y ahí nos quedábamos perdiendo el tiempo. En aquellos días traía mi cámara fotográfica y tomé varias fotos. Déjenme ver si, por ejemplo, aquí la tengo. Les enseño esa foto. A ver si la puedo meter así nomás. Sí, aquí está. Esta es una foto análoga de aquella época. Y literal, o sea, la llevaba mi cámara y la tomaba. Obviamente no es algo realista, pero tiene que ver con lo que estaba haciendo en esa época.
y estaba muy cool. Acá está el primer pedal. Obviamente no es una foto tal cual que haya tomado, sino la descargué mejor de Google. Acá está el segundo pedal. Y una foto actual de la guitarra. Entonces, ahí tenemos mis objetos descontextualizados, universalmente generales y a la vez ya personalizados, que adquieren un valor específico para mí y universalidad para quien vea la imagen. ¿Va? Entonces ya vieron cómo la diada es el signo, lo que vemos, lo que contiene. Y así como esto, como quien comentó en el WhatsApp de la Coatlicue, como sus animales, como sus flores, como absolutamente todo lo que dibujen, todo tiene un valor diferente de acuerdo al creador. Y así nosotros nos montamos en una hechura diferente y es así como vamos agregándole identidad a nuestros trabajos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el 10º capítulo de La Rebelión en la Caverna. Que estén muy bien. Chao.